Listo, chicos, una disculpa. Parece que nos sacó del otro enlace. Entonces vamos a continuar en este. ¿No vamos a tener otra clase hoy? No, hoy nada más van a ser 2 horas de geometría y trigonometría. Bueno, entonces vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Como les decía, aquí el valor que nos están dando es el del perímetro. Entonces aquí el perímetro es igual a 24. Ok, voy a repetir el anterior, chicos, en lo que entran sus demás compañeros. No. Permítanme. No sé si es este. A ver. Bueno, en este aplicamos lo que era una regla de 3 nuevamente. Se Por muteó nada simple... más cuando iba a explicar el DN. Todo lo demás sí se le escuchó. Sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos al otro. Pero de todas maneras, acuérdense que fue igual una regla de 3. O por pura lógica vimos que iba aumentando proporcionalmente a nuestro triángulo. Ahora, aquí habíamos dicho que nos están pidiendo saber el valor de n. ¿Y qué valor nos están dando? El perímetro de nuestro triángulo. Entonces aquí el perímetro es igual a 24. Entonces, ¿alguien me puede recordar qué es el perímetro de un triángulo? ¿O qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Ajá, exactamente. Entonces aquí nosotros podemos escribir que n más 1 más n más 2 nos va a dar igual a 24. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pura álgebra. Entonces, si aquí estamos sumando cada uno de nuestros lados, pues lo que vamos a tener que despejar va a ser a n. Por lo tanto, aquí primero hacemos nuestra suma. Tenemos lo que son términos semejantes, que son n. Entonces, ¿cómo nos quedaría la suma de n más n más n? N al cubo. ¿Será la Aquí 7, maestra? 3n más 3. Aquí sería 3n. Muy bien. Recuerden que vamos a sumar nuestros coeficientes. Y aquí vamos a sumar también lo que sería 1 más 2. Nos quedaría como más 3, que es igual a 24. Recuerden que vamos a continuar la clase de 7 a 8. Ya no va a tener otra. Entonces, por si todavía hay dudas en esa, vamos a continuar hasta las 8. Ahora sí, ya que nosotros ¿Es la B, no, tenemos... maestra? Disculpa, no te escuché. ¿Es la B? Es la B, ajá, exactamente. Pero vamos a terminar aquí de despejar. Entonces, aquí, recuerden, si está sumando va a pasar del otro lado restando. Nos queda como 3n, 24 menos 3. Aquí, ¿cuánto nos da, chicos? 24 menos 3. 21. Ajá, nos da 21. Ahora aquí, 3, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Nos quedaría 21 entre 3. Y en efecto nos daría 7. Que sería la letra B. Entonces, aquí, recuerden, primero hay que fijarnos en lo que sería los datos que nos están dando el ejercicio y como nos estaban dando el perímetro, pues únicamente íbamos a sumar nuestros lados y de esta forma despejar lo que era la letra N. Aquí no debe ser 24 entre 3. No, aquí fíjense que primero teníamos que más 3, lo pasamos del otro lado restando como menos 3. Entonces nosotros antes de dividir vamos a hacer nuestra resta. 24 menos 3 nos da 21 y entonces sí, pasamos 3 de multiplicando a dividiendo. Entonces, bueno,
De esta forma nosotros resolvemos este ejercicio. Ahora vamos al siguiente. Ahora, nos están dando nuevamente este triángulo de aquí, ¿no? Pero ahora nos están pidiendo determinar el valor del área. Nos dice nuevamente que el perímetro de este triángulo rectángulo tiene un valor de 12. Entonces, ahora el perímetro es igual a 12. Por lo tanto, ¿aquí cómo podemos resolver? ¿Alguien tiene una idea? Despejar N y después de ahí sacar el área. Es la C, ¿no? La C, a ver, opinan por la C. Vamos a ver, exactamente como dice su compañero, vamos primero a sacar lo que sería el valor de N. Para poder aplicar lo que sería nuestra área. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo, chicos? Base por altura sobre 2. Ajá, muy bien, base por altura entre 2. Entonces, para poder resolver o sustituir nuestros valores en esta fórmula, primero vamos a obtener cuánto vale cada uno de los lados de nuestro triángulo. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a sumar a n más n menos 1 más lo que sería n más 1. Que esto es igual, como estamos sumando sus lados, es el perímetro, por lo tanto es igual a 12. Entonces, aquí, ¿cuánto nos daría n, chicos? Aquí recuerden que vamos a sumar nuestros términos semejantes, nos quedaría nuevamente 3n. Ajá, aquí sería menos 1 más 1 igual a 12. Aquí nosotros cancelamos el 1, ¿no? Menos 1 más 1 nos da 0, por lo tanto es 3n, que es igual a 12. N es igual a 12 entre 3. Entonces, ¿cuánto vale n? 4. Ajá, muy bien, vale 4. Entonces, aquí, pues aquí ya tenemos lo que es n. N es igual a 4. En este otro lado, tendríamos que 4 menos 1 nos daría un valor de 3. Y de este otro lado nos daría 4 más 1, nos da 5. Entonces ya tenemos lo que son nuestros valores de nuestro triángulo. Ahora, si se dan cuenta, nos están dando otro dato. Se trata de lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, nosotros este triángulo podemos voltearlo para acá y nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, aquí volvemos a tener lo que es nuestro ángulo de 90 grados y conservamos lo que sería el triángulo rectángulo. Ahora vamos a escribir lo que son nuestros valores. Aquí tenemos que es 4, en la base tenemos 3 y en nuestra hipotenusa tenemos 5. Es la D, entonces. Ajá. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos conocer cuál es la altura y cuál es la base. Entonces, recuerden, la altura es desde el vértice hasta pues una recta perpendicular. Por eso aquí la altura sería 4. Entonces, sustituimos. Aquí sería 3 por 4 entre 2. Y, en efecto, la respuesta correcta es la... Le dijeron, ¿verdad, chicos? Es la D. Entonces, ¿alguna duda de cómo resolvimos? No. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Pasemos al siguiente. Ahora tenemos otro ejercicio. Esta vez nos piden calcular la amplitud de nuestro ángulo B, que es este de aquí. Entonces, nos dan algunos ángulos. Tenemos aquí un ángulo de 40 grados y un ángulo exterior de 145. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? ¿105?
Ajá, sí, sería 105. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Aquí hay de dos. Nosotros podemos obtener primero lo que es nuestro valor de A. Sabemos que todo este ángulo completo vale 180 grados. Entonces, a 180 le restamos 145 y este valor de A nos da 35. Sin embargo, fíjense bien siempre en lo que les están pidiendo, que es el ángulo B. Entonces, una vez que ya tenemos el ángulo A y este otro ángulo que vale 40, sabemos que la suma de los ángulos, por lo tanto, 35 más 40 más X 75. debe de ser igual a 180. Ajá. Entonces aquí nosotros despejamos a X y ¿cuánto nos da? Exactamente los. Entonces de esta forma resolvimos. ¿Alguna duda? No. No. Muy bien. Entonces pasemos al siguiente, chicos. Aquí es la letra D. Ahora, por ejemplo, en la siguiente pregunta nos están diciendo, la intersección de un triángulo se conoce como circuncentro. ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Mediatrices. Mediatrices. Ajá, exactamente, las mediatrices. Y si alguien tiene alguna duda, aquí tenemos lo que es nuestro diagrama. Recuerden que la mediatriz es precisamente trazar una línea perpendicular justo a la mitad de nuestro segmento. Entonces aquí en el segmento AC, justo a la mitad trazamos nuestra línea y así en cada uno de nuestros lados y el punto en donde se intersectan se va a llamar circuncentro. Entonces es por eso que la respuesta fue la letra D. Ahora, vamos a comenzar con un tema bastante interesante, el cual es el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, en este teorema vamos a estar manejando lo que es nuestro triángulo rectángulo. Recuerden que aquí, por ejemplo, para obtener cualquiera de estos lados, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que la suma de los catetos elevados al cuadrado nos va a dar igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, recordemos que en nuestro triángulo rectángulo tenemos siempre un ángulo a 90 grados y nuestra hipotenusa siempre va a estar en el lado opuesto a este ángulo. Ahora, los otros catetos pues van a depender si es opuesto o adyacente al ángulo que les estén dando, ya sea que les pidan este o les estén pidiendo calcular este otro ángulo. Dependiendo de eso, vamos a tener el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces, va a haber algunos ejercicios donde les pidan ya sea la hipotenusa o alguno de los catetos. Entonces, mientras ustedes conozcan dos de esos valores, pueden ocuparlos, pueden ocupar la fórmula para obtener su incógnita. Entonces, esta es nuestra fórmula original. De esta que tenemos aquí, nosotros podemos despejarla para poder obtener cualquiera de estos tres valores. Entonces, por ejemplo, ya habíamos mencionado, aquí tenemos precisamente nuestra fórmula original. Haciendo un simple despeje, nosotros podemos obtener el cateto A o el cateto B. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, para obtener o despejar A, únicamente pasamos a B cuadrada del otro lado restando. Y, por ejemplo, en el caso de, bueno, ya de esta segunda ecuación, para poder despejar a B, pasamos del otro lado a B, sumando, nos quedó B cuadrada, y a este A, sí nos quedó como del otro lado, como A cuadrado. Bueno, aquí tienen a los tres despejes por si tienen alguna duda. Ya de estos despejes, si se dan cuenta, todavía no podemos aplicar lo que sería
sustituir valores, sino que tenemos que primero eliminar este exponente. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que vamos a sacar la raíz cuadrada de toda nuestra ecuación. Ya habíamos visto eso en lo que era álgebra. Recuerden que sacamos raíz cuadrada a toda nuestra ecuación y de esta forma nosotros eliminamos el exponente con la raíz y nos queda, ahora sí, la letra C solita. De esta forma ya podemos sustituir nuestros valores. Entonces, bueno. Ahora sí, ya que vimos eso, vamos a intentar resolver lo que es un ejercicio. En este caso nos están diciendo que un triángulo equilátero tiene como base 8 centímetros. Entonces nos están preguntando cuál es el valor de su altura. Aquí, ¿qué podremos hacer, chicos, para resolver? La altura es a la mitad y se forma un triángulo rectángulo. Ajá, exactamente. Si se dan cuenta, tenemos un triángulo equilátero. Esto quiere decir que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, este lado también vale 8 y este otro lado también vale 8. Entonces, después el siguiente paso, pues, sería dividir a la mitad y obtendríamos lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de manera gráfica. El primer paso, como ya habíamos dicho, es identificar qué tipo de triángulo estamos manejando. En este caso, es un triángulo equilátero. Por lo tanto, todos sus lados miden exactamente igual. Ahora, el siguiente paso es encontrar la altura. Por lo tanto, vamos a trazar una línea justo a la mitad del triángulo y de esta forma nosotros obtendríamos lo que es un triángulo rectángulo. Ahora, ya que tenemos aquí la mitad de nuestro triángulo, ya conocemos lo que sería nuestra base. Recuerden que era 8, sin embargo, al trazar la línea, pues se convierte en 4. Entonces, nuestra hipotenusa vale 8 y únicamente tenemos que encontrar el valor de, el otro valor de nuestro cateto. Entonces, para eso vamos a aplicar lo que sería nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, si ya sabemos que este lado es C, que es nuestra hipotenusa, y tenemos también lo que es B, que ¿cuánto valía B, chicos? 4. 4. 4. Esto valía 8. Entonces, vamos a ocupar nuestra fórmula despejando lo que es el valor de A para obtener cuánto valdría nuestro cateto. Entonces, aquí de nuestra fórmula original, vamos a despejar a la letra A, que sería nuestro cateto, y vamos a sacar lo que sería raíz cuadrada a ambos lados de nuestra ecuación, quedando únicamente esto de aquí. Entonces, ya que tenemos nuestra fórmula, vamos a sustituir nuestros valores. Entonces, aquí C vale 8 y B vale 4. Entonces, aquí esto ya lo habíamos mencionado, este es B y este es C. Ahora, ya que sustituimos, vamos a sacar, vamos a elevar estos valores al cuadrado y nos queda como 64 menos 16. Ahora, resolvemos esa resta y nos queda como raíz de 48. Sin embargo, también tenemos la otra respuesta que sería 4 raíz de 3. ¿Sí recuerdan cómo sacar esto? Sí. 4 Sí. raíz de 3. Ajá, muy bien. Bueno, para los que no recuerden, acuérdense que raíz de 48, raíz cuadrada de 48 es una raíz no exacta. Por lo tanto, nosotros descompusimos aquí en una multiplicación. Por lo tanto, si nosotros resolvemos esto, nos quedaría como, aquí sería 16 por 3. 16 por 3, ajá, exactamente, sacamos raíz cuadrada de 16, sería 4 raíz de 3, que es lo que tenemos aquí. Entonces, las dos son nuestras respuestas, sin embargo, la que normalmente van a encontrar en su examen es la raíz que se encuentre en su forma más reducida. Por lo tanto, esta es la que van a encontrar, que es más seguro que encuentren en su examen. ¿Por qué? Porque se las intentan complicar un poco. Entonces, no es tan seguro que encuentren raíz de 48. Sería muy fácil. Entonces, siempre intenten descomponer su raíz.
Ahora, de esta forma resolvimos. ¿Alguna duda? No. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, pasemos al siguiente. Ahora, bueno, aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? Por lo tanto, tenemos una altura de 4 raíz de 3. Este sería nuestro resultado. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las funciones trigonométricas. Recuerden que estas son las relaciones por cociente entre lados de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Primero tenemos la función seno. Seno viene siendo la división del cateto opuesto, que sería A, sobre nuestra hipotenusa, que sería C. Entonces, otra forma de verlo es como lo tenemos abajo. Seno es igual a A sobre C. Entonces, esas son muy importantes que se las aprendan, porque van a servirles para muchas cosas. Ahora, por ejemplo, después del seno tenemos otra función principal que es el coseno. Entonces, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, tenemos que sería coseno de teta es igual a B entre C. Aquí recuerden que fíjense muy bien en el ángulo que les están pidiendo. Si aquí les están pidiendo este ángulo, significa que el adyacente es B y el opuesto, es decir, el que se encuentra justo frente al ángulo, sería A. Entonces, dependiendo qué tipo de ángulo les estén pidiendo, estos dos valores pueden cambiar. Uno puede ser opuesto o puede ser adyacente. Entonces, bueno, estas dos, el seno y el coseno, es de ley que se las tienen que aprender. La siguiente, si ustedes saben las dos primeras, esta va a ser mucho más fácil de aprenderse. Entonces, la tangente vendría siendo lo que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, tangente de teta es igual a la división de A entre B. Entonces, ¿por qué les menciono que aprendiéndose seno y coseno pueden obtener la tangente? Aquí, por ejemplo, podemos decir que la tangente es igual al seno sobre el coseno. ¿Cuál era la función de seno, chicos? ¿Qué división era? Cateto opuesto Cateto sobre opuesto hipotenusa. sobre Hipotenusa, ¿no? Y el de coseno. adyacente sobre hipotenusa. Ajá, exactamente. Entonces, aquí si nosotros resolvemos con ley del sándwich, nos quedaría como cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa. Entonces aquí hipotenusa e hipotenusa se van porque están multiplicando y únicamente nos quedaría cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, mientras ustedes aprendan el seno y el coseno, la tangente se obtiene de manera más fácil. Entonces, Yo me lo aprendí. Bueno, es seno es cojip, ajá, coseno es cajip y ajá, tangente es coca, así como está ahí escrito. ajá. Sí, también existen muchos métodos para aprenderse. Ese también suena muy bueno. De hecho, más adelante les voy a enseñar un método similar, donde ustedes pueden cantar como una canción o decir como ciertas palabras para obtener lo que serían estas fórmulas. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, estas tres, el seno, coseno y tangente, son las principales. Después tenemos a sus inversas. La primera de ellas es la cotangente. La cotangente va a ser la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Es decir, tangente de teta es igual a B entre A. Después tenemos a la secante. Esta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es igual a C sobre B. Y por último tenemos a la cosecante, que es la división de la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es igual a tangente de teta, C sobre A. Entonces, aquí tenemos todas juntas, todas las que vimos, las tenemos aquí. Entonces, es muy importante que se las aprendan.
Ahora, algo que deben de saber es que, por ejemplo, estas son las tres principales, las tres funciones principales. Y estas otras van a ser sus inversas. Entonces, el inverso de seno va a ser la cosecante. La inversa de coseno es la secante. Y la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la cosecante, al ser inversa de seno, es exactamente la misma división, solo que está invertido. Es decir, aquí tenemos la hipotenusa en la parte de abajo y ahora en su inversa va a estar arriba. Lo mismo que el cateto opuesto estaba arriba, ahora va a estar abajo. Y así pasa con todas. El numerador pasa al denominador y viceversa, al ser inversas. Entonces, con que se aprendan las tres primeras, es más fácil identificar lo que sería su inversa. Ahora, otra forma de aprendérselas es escribir lo siguiente. Sabemos que el seno, bueno, tenemos nuestras funciones principales, que es seno, coseno, tangente. Ahora, de estas tres, vamos a escribir sus inversas de manera vertical. Entonces sería cotangente. Después, ¿qué sigue, chicos? Secante. Secante. Secante y por último, Cosecante. cosecante, muy bien. Ahora, si se dan cuenta, podemos unirlas de esta forma con sus inversas. Ahora, ¿cómo podemos obtener de manera más rápido esto? Pues algo similar a lo que decías un compañero. Nosotros podemos decir únicamente las abreviaciones de cada, hipotenusa o cotangente. Por ejemplo, si nosotros decimos coca, coca, hip, hip, obtenemos los numeradores. Ahora, vamos a decir lo mismo, pero ahora de abajo hacia arriba. Es decir, coca, coca, hip, hip. Y de esta forma ya obtenemos nuestras funciones trigonométricas, chicos. Entonces, pues es un método, ¿no? Depende de ustedes si quieren aprendérselos así o si ya conocen algún otro. El chiste es de que sea mucho más fácil para ustedes el aprendérselas. Entonces, únicamente pues recuerden también que aquí la otra era que tangente va a ser igual a seno sobre coseno. Y bueno, esto ya habíamos visto por qué. Entonces, el método que ustedes eligen no importa siempre y cuando se las aprendan. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, por ejemplo, vamos con algunos ejercicios. Si tenemos en el siguiente ejercicio que en el siguiente triángulo rectángulo nos piden encontrar la tangente de teta. ¿Cuál es la función trigonométrica, chicos, de tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coca. Ajá, coca. Muy bien. Ese es el. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? La letra C. Ajá, exactamente. Sería la letra C. ¿Por qué? Porque el cateto, aquí tenemos nuestro ángulo. Entonces, el cateto opuesto es 7 y el cateto adyacente, el que se encuentra unido al ángulo, es 3. Entonces, la que se parece es la letra C. Ahora vamos al siguiente. Nuevamente nos piden encontrar de nuestro triángulo rectángulo, pero ahora, ¿qué función? La cosecante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ajá, exactamente, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ahora si se fijan, nos están pidiendo el ángulo beta, que es este de aquí arriba. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta correcta? La D. Ajá, exactamente, la letra D. Porque si de este ángulo buscamos lo que es el cateto opuesto vendría siendo X. Y la hipotenusa ya sabemos que es esta que tenemos aquí. Siempre va a ser el lado más grande. Entonces, vendría siendo raíz de y cuadrada más x cuadrada, que es nuestra letra D. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿O todo bien?
No, todo bien. ¿Está bien? Muy bien. Antes de continuar con el siguiente tema, me voy a regresar un poco a lo que eran radianes, porque es muy importante que quede claro. Me parece que habían quedado algunas dudas. Entonces, vamos a volverlo a explicar para que quede bien. A ver, entonces me regreso hasta radianes. Listo, aquí ya llegamos a radianes. Recuerden que habíamos visto lo que era nuestro círculo unitario. En este vamos a encontrar únicamente lo que son ángulos. Mientras que cuando estamos hablando de radianes, es otra unidad de medida, ¿no? Similar a los grados. Solo que en este caso vamos a utilizar lo que es pi. Entonces, aquí vamos a volver a explicar esto. Recuerden que mientras que en nuestro círculo unitario los grados iban de 0 a 360, aquí lo voy a anotar, iba de 0 y dando la vuelta completa llegábamos a los 360. En este caso, como estamos hablando de radianes, vamos a ir desde 0 hasta 2pi, es decir, 360 grados vendría siendo 2pi radian. Entonces, vamos a verlo como si fuera una igualdad. Aquí en este caso, en radianes, 2pi es igual a 180. A 360, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí 180 grados en nuestro círculo unitario, ¿cuánto valdría en radianes? Lo habíamos dicho que era pi. Pi radianes. Ajá, aquí era pi. Entonces, si se dan cuenta, la mitad de nuestro círculo vale pi o 1pi, si ustedes quieren verlo como 1pi, mientras que dándole la vuelta completa va a valer 2pi. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos lo que son 90 grados en el círculo unitario, vamos a verlo por partes. Aquí, si un cuarto, es decir, esta parte de nuestro círculo vale 90 grados, en radianes vale lo que sería pi medios, o lo que es igual a 1/2. Entonces vamos a verlo como si fueran fracciones. Aquí si nosotros tomamos un cuarto de lo que sería, únicamente vamos a fijarnos en la mitad de nuestro círculo. Si este medio círculo vale 1pi, la mitad va a valer 1/2, es decir, pi medios. Entonces, ahora, por ejemplo, si tomamos lo que son 2/4 de nuestro círculo, pues va a valer 1pi o el entero, ¿no? Esto vendría siendo el entero, es decir, 1. Es por eso que aquí 90 grados es igual a pi medios. Estamos tomando lo que sería la mitad de nuestro entero, que sería pi. Ahora, si nosotros a este cuarto lo partimos a la mitad, estaríamos formando en el círculo unitario 45 grados. Sin embargo, aquí como estamos tomando únicamente 1/4 de nuestro medio círculo, vendría siendo, estamos tomando 1/4, por lo tanto, en radianes, ¿cuánto va a ser? 1/4 pi radianes. Ajá, 1/4, lo que sería únicamente pi cuartos. Ajá, es exactamente lo mismo. Aquí sería 1 pi cuartos, pero podemos escribir únicamente pi cuartos. Entonces, ahora, si aquí sabemos que es pi cuartos, porque estamos tomando únicamente 1/4 de nuestro medio círculo, aquí estamos tomando 2/4, por lo tanto, ¿cuánto va a valer aquí? Si estamos tomando 3/4. 3/4. Ajá, precisamente, serían 3/4 en fracciones, que sería igual a 3 pi cuartos.
porque estamos usando la unidad de medida que es pi. Entonces, y aquí en nuestro círculo unitario, ¿cuántos grados teníamos? Recuerden que estamos tomando 45 más 45 más... 135. Ajá, exactamente, 135. En nuestro círculo unitario aquí son 135 grados, pero cuando estamos hablando de radianes, 135 es igual a 3 pi cuartos. Entonces, vamos a verlos como si fueran fracciones para que ustedes sea más fácil de identificar cada uno de estos valores. Ahora, por ejemplo, vamos a seguir con los cuartos. Si aquí ya tomamos 3 cuartos, vamos a tomar otro, serían 4 cuartos. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos aquí en este ángulo? Bueno, en este. 5 cuartos. Ajá, 5 cuartos. Que sería igual a 5 pi cuartos. Entonces, únicamente vamos a usar las fracciones como guía. Pero realmente aquí estaríamos hablando de 5 pi cuartos. Ahora, entonces, aquí, a los 275 grados, perdón, 270 grados, ¿cuántos radianes tendríamos? 3 pi medios. Ajá, exactamente, 3 pi medios. Porque usamos la misma lógica. Si aquí tomando un cuarto de nuestro círculo era un medio, tomamos otro y tomamos un tercer medio, va a ser 3 pi medios. Entonces, vamos a verlo así. Ahora, por ejemplo, este último valor, en grados, ¿cuánto vale? Esta apertura de aquí. 7 cuartos. 315. No, En grados 20. 15. 315, ¿verdad? 315. Sí. Ahora, entonces, como dijo su compañera, va a valer 7 cuartos. Estamos tomando 7 cuartos, por lo tanto, en radianes, esto va a ser 7 pi cuartos. Entonces, vamos a usar lo que son fracciones para poder basarnos o tener una guía de lo que serían nuestros radianes. Entonces, si se dan cuenta ya... Profesora, ¿por qué dijo que era 3 medios, no, 3 pi medios en la de 270? Aquí dio 3 pi medios porque aquí, por ejemplo, si te das cuenta, si nosotros tomamos un cuarto de nuestro círculo, vale pi medios, igual a un medio. Entonces, si nosotros tomamos 3 cuartos de nuestro círculo, es igual a 3 medios. Un medio, 2 medios, 3 medios. Ah, ya. Entonces, es igual a 3 pi medios. Bien. Entonces, de todos modos, bueno, de esta forma nosotros estamos obteniendo cada uno de nuestros lados del círculo. Sin embargo, va a haber algunos ejercicios en donde les pidan, no sé, algún valor, por ejemplo, aquí en medio, la mitad de 45, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto es la mitad de 45? En grados. Aquí en grados. Vamos a hablarlo en grados. 22.5. Ajá, 22.5 grados. Entonces, para obtener cuántos radianes tenemos aquí, vamos a hacer una regla de 3. Entonces, por ejemplo, si decimos que pi, que es lo que tenemos aquí, es igual a 180 grados, entonces, ¿cuánto va a valer en radianes? 22.5 grados. Entonces, aquí, no importa el valor que ustedes tengan aquí, siempre utilicen esto, una regla de 3 para obtener el valor. Entonces, aquí, recuerden, multiplicamos de manera cruzada y luego dividimos entre 380. Nos quedaría como 22.5 pi sobre 180. Ahora, aquí nosotros no podemos dividir, por lo tanto, como tenemos una fracción, vamos a simplificar. Entonces, ¿cuántas veces cabe 22.5 en 180?
8. Ajá, cabe 8 veces. Entonces, aquí sacamos a 22.5, le sacamos 22.5, nos queda 1 y abajo nos quedaría 8. Entonces aquí tenemos un pi octavo. ¿Qué es lo que valdría esto? 22.5 grados, pero en radianes. Aquí sería pi octavos. De esta forma nosotros obtenemos el valor que nos estén solicitando. Entonces, esto también puede ser pi octavos. Entonces, aquí recuerden, únicamente simplificamos. De hecho, si ustedes lo hacen en sus calculadoras, a ver, intenten dividir 22.5 entre 180. Me parece que les da 1 octavo si es que no lo hacen no lo sacan con decimales. ¿Sí les da eso? ¿Alguien tiene su calculadora en la mano? Yo dividí Sí, los es un octavo. 180 entre 22.5 para saber cuántas veces cabe. Ajá. Y te dio 8, ¿no? Sí. Ajá. Pero si ustedes dividen lo que son 22.5 entre 180, también les da 1 octavo. Entonces, bueno, de esta manera se comprueba que nosotros podemos ver esto como lo que son fracciones. Entonces, si se dan cuenta, usando lo que es la fórmula de 3, la regla de 3, perdón, pueden obtener cualquier valor que a ustedes les estén pidiendo. Entonces, no sé si ahora sí ya quedó todo claro o todavía hay alguna duda. Todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Es importante que estén repasando lo que es este tema, porque más adelante sí vamos a estar resolviendo algunos ejercicios. Entonces, practiquen en su casa dividiendo este círculo, así como lo estuvimos haciendo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ya tenemos los valores de 0, de 90, 180 y 270, pero busquen otros tipos de ángulos, por ejemplo, no sé, ángulo 60, ángulo 210, no sé, los ángulos que ustedes quieran, para que practiquen precisamente cómo obtenerlos. Y de esta manera, pues van dividiendo su círculo y al momento de su examen, pues va a ser mucho más fácil que ustedes sepan todo esto. Entonces, pues si no hay duda, chicos, yo creo que lo dejamos, la clase de hoy la dejamos hasta aquí y el día de mañana continuamos con los últimos temas. Entonces, pues bueno, que tengan una linda noche, chicos, y si hay alguna duda pueden quedarse. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que descansen.